Hola, queridos amigos, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa No tengas miedo. Y hay un tema que como católicos y como hispanoamericanos estamos llamados no solamente a conocer, sino también a defender. Se trata del tema de la hispanidad, un tema que ha sido atacado por el comunismo, la izquierda, la derecha, el ateísmo, en fin. Es por esto que hoy en No tengas miedo, nuestro tema será la hispanidad, una moda o una toma de posición. Y como se habrán dado cuenta, estoy un poco mal de la garganta, así que el programa de hoy, en el cual tenemos unos excelentes invitados y por eso no quisimos aplazar el día de la grabación de este programa, los presentará y el programa lo dirigirá Santiago Rospide, quienes ustedes ya conocen. Así que bueno, los dejo en manos de él. Bueno, muy bien. Los invitados de hoy para el tema que ya se ha indicado son el coronel mayor Camili, la doctora Elena María Calderón de Cuervo y el doctor Antonio Caponeto, que nos acompañan en este programa. Eh, Vamos a presentar entonces al primer disertante, que justamente es el organizador, el presidente del Instituto Elevam, el coronel mayor retirado, magíster Gabriel Aníbal Camili, que es oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino, licenciado en Estrategia y Organización, magíster en Política, magíster en Historia de la Guerra y magíster en Defensa Nacional. Fue jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado 3, General Belgrano, agregado de Defensa en Alemania, Suecia y Austria, subdirector y luego director de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas Argentinas y decano de la Facultad Militar Conjunta de las Fuerzas Armadas. Autor del libro La guerra en Ucrania, crónicas anticipatorias publicadas en la prensa, de Editorial Gladius. Actualmente el coronel mayor es columnista del periódico argentino La Prensa, columnista en el periódico Voces del Periodista en México y columnista en el sitio Velo General de Brasil. Es docente en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, consultor privado y, como dijimos anteriormente, presidente del Instituto Elevam, Estudios y Legado en Valores Nacionales. También es director de la diplomatura, dicho instituto, de la diplomatura, decimos, Análisis Estratégico de los Conflictos Contemporáneos. Bienvenido, mi coronel mayor, en este programa. Gracias, Santiago. Bueno, Gracias. le vamos a preguntar entonces, para que nos introduzca, el coronel mayor Camili, justamente el tema que nos convoca, que es el tema de la hispanidad, para que nos ilustre un poco en qué consisten estas jornadas de la hispanidad, a grandes rasgos, por supuesto, por el tiempo que tenemos, cuál es la finalidad o el propósito de convocarlas. Sabemos que esta ya es la segunda vez que se realizan estas jornadas en Buenos Aires, Argentina. Adelante, mi coronel mayor, le damos a usted la palabra. Bueno, buenas tardes, Santiago, Ana. Voy a compartir una exposición para hacerlo un poco más visible. Como bien se dijo recién, eh, nosotros con el Instituto Elevan y la gran cantidad de pensadores que me acompañan en estas jornadas, eh, estamos buscando tomar una posición acerca de nuestro punto de vista y de nuestra reflexión sobre la hispanidad. Como decía bien Beatriz al comenzar, hay alguna cuestión de intentar convertirlo en una especie de moda, pero bueno, nosotros de la mano, quien habla en particular con sus maestros en la Argentina, entre ellos acá presente el doctor Antonio Caponeto, que me ha iniciado
en estas cuestiones con el profesor Yenta y distintos autores de magnitud que tiene la Argentina, esto no es nuevo para nosotros, sino que nosotros lo venimos trabajando hace muchos años, ni tampoco fue nuevo eh, para el nacionalismo católico argentino, que tiene una larga tradición con esto, heredado de nuestros maestros, el pensamiento que creo que sobre eso va a abundar el doctor Antonio Caponel. Mi intervención de hoy tiene el objetivo de explicar en qué consisten estas segundas jornadas de la Hispanidad en el Río de la Plata. Ante la gran cantidad de profusos expositores sobre este tema que han surgido en los últimos tiempos, nosotros creímos conveniente con este grupo de intelectuales de poner un poco de claridad y dejar bien clara cuál es nuestra posición. Por eso tenemos algunos mecanismos que hemos adoptado como forma para realizarlo, que son, en concreto, hemos organizado una diplomatura en Hispanidad, que está en desarrollo, que tiene 8 meses de duración, con módulos históricos, módulos jurídicos, módulos económicos, el módulo de relaciones internacionales, y se abarcan todos los aspectos propios de la hispanidad. Esta diplomatura, como ustedes saben, se desarrolla a distancia, utilizando los medios de Internet. Tenemos 50 alumnos aproximadamente de toda la hispanidad, entre ellos españoles, del Uruguay, de Paraguay, de Chile y la gran mayoría de la Argentina. Pero también nos parece pertinente, y como es de nuestro estilo, organizar algo en forma presencial. Y hemos aprovechado las capacidades y las bondades que tiene la Argentina para esto, y estamos organizando estas segundas jornadas de la hispanidad en el Río de la Plata, la llamamos porque hemos convocado a expositores de la región. ¿Cuándo se desarrollarán? El 11 y 12 de octubre para celebrar nuestro Día de la Hispanidad. El 12 de octubre, como corresponde, como bien se lo merece. Ahí está en la imagen la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, que va a ser quien nos reúna y quien nos reciba en el día 12 de octubre. Acá está el esquema básico de cómo van a ser esas jornadas. El 11 de octubre, que después les voy a aclarar en detalle, ahora quiero hacerlo en forma general, va a ser dedicada a una jornada, como dice ahí, académica, que se desarrollará en el Colegio San Pablo en la ciudad de Buenos Aires, desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Va a ser una jornada intensa, con distintos expositores, donde podremos intercambiar opiniones, puntos de vista y escuchar a los verdaderos maestros. El 12 de octubre celebraremos solemnemente el Día de la Hispanidad en un lugar donde no podía ser de otra manera, que es la Basílica de Nuestra Señora del Pilar en la ciudad de Buenos Aires, donde con una misa solemne conmemoraremos este día como bien manda la Conferencia Episcopal en el año 1933, cuando designa esta fiesta como una fiesta religiosa. Un poco olvidado en este momento, pero ya lo recordaremos en su oportunidad. Y después va a continuar la jornada cultural, cerrando con un grupo de últimas exposiciones, y para aquellos que quieran, en la tarde, después del almuerzo de camaradería y un momento de música hispánica y argentina, aquellos que quieran y que vengan del interior o del exterior del país, que ya se están anotando en gran cantidad, les haremos una visita al casco histórico de Buenos Aires con acento en aquellos lugares que marcan nuestro sentido de la hispanidad, como nuestro cabildo, nuestra catedral, nuestra Basílica de Santo Domingo, distintos lugares que van a poder visitar con una guía adecuada aquellos que nos visiten en esta jornada. De manera tal de que el 11 y 12 de octubre queremos dedicarlo íntegramente al sentimiento de la hispanidad. Ahora, ¿cuáles son las ideas rectoras que nos mueven? En principio, simplemente les quiero decir, rememorando estos versos de Rubén Darío,
nos une esta simple frase final de un verso, donde dice, esta América nuestra que tiene sangre indígena, que aún le reza a Jesucristo y que aún habla español. Esta es un poco la motivación que nos une en un mundo, como yo digo, ya con una visión geopolítica, en un mundo que tiende hacia una multipolaridad, pero no una multipolaridad de cualquier manera. Nosotros debemos aprovechar esta oportunidad para volver a instaurar esa hispanidad que va desde el norte al sur, desde Madrid hasta la Antártida, entendiendo a esta Hispanoamérica como una unidad geográfica, política, cultural, lingüística, realmente grandiosa, compacta. Esta nación colosal, este espacio geográfico único en el mundo entero, por su unidad lingüística, histórica y religiosa indivisible, y a partir del 12 de octubre de 1492 y de la mano de la grandiosa reina Isabel de Castilla y de la mano de Cristóbal Colón, Cristóforo, el que porta a Cristo, le abrió la cristiandad medio mundo desconocido para poder ser evangelizado y llevadas sus almas a Dios. Por eso se convierte en uno de los hechos geopolíticos más importantes de la historia de la humanidad. También debemos rescatar y resaltar claramente en el concepto de Carl Smith este concepto de amigo y enemigo en la política. Vamos a dejar en claro quién contribuye a desunir a esta hispanidad que debería estar unida y que alguna vez lo estuvo y formó ese imperio donde no se ponía el sol. El padre Zacarías de Vizcarra, en su obra La vocación de América, explicaba acabadamente estas cosas que estoy diciendo y no se entiende nuestra América sin el 12 de octubre. Por eso nosotros el 12 de octubre lo vamos a celebrar, como dicen comúnmente, con bombos y platillos y como corresponde, no cambiando, no misturando nada, ningún día de la identidad cultural, sino el día de la hispanidad, como Dios manda, como nuestros obispos lo predijeron en 1933 y anteriormente en 1917 también así lo adoptó el entonces gobierno nacional. Entonces, esto es un poco el espíritu que nos mueve y poner un poco de luz a todas estas cosas que algunas veces muchos confunden. ¿Cómo lo vamos a hacer? Claramente, acá un breve resumen. ¿Y quiénes son nuestros expositores? Quiero resaltar hoy. ¿Sí? Tenemos la conferencia inaugural y la conferencia de cierre a cargo de dos maestros indiscutibles sobre todos nosotros, que son el doctor Rafael Breidobey y el doctor Antonio Caponetti. Uno va a abrir y otro va a cerrar. El doctor Breide nos va a empezar con los principios de la hispanidad. Después vamos a tener al capellán de la jornada, que va a ser el padre Bernardo Contegrán, que nos va a ilustrar sobre la Santísima Virgen como estrella de la evangelización en Hispanoamérica. A continuación, va a venir desde Paraguay la hermana Claudia Ortiz, una religiosa paraguaya que nos va a contar las grandezas de Isabel la Católica. A continuación, el profesor Ignacio Valcarce va a hablar de la hispanidad y el caballero cristiano. Compartiremos un almuerzo de camaradería, porque también los momentos de intermedio y de compartir van a hacer que las personas que concurran puedan conocerse, intercambiar opiniones, crecer en esta idea de la hispanidad. En la primera hora de la tarde, nuestra invitada, la doctora Elena Calderón, que está acá presente con nosotros, nos va a contar la cuestión del héroe en el discurso del descubrimiento de América. Luego de un breve descanso, donde compartiremos un café y siempre la camaradería, el profesor Juan Carlos Monederos nos va a hablar sobre la hispanidad y el orden social cristiano. A continuación, otro profesor de nuestra institución, Sebastián Miranda,
nos va a traer un poco la figura de Andresito Guacurari Artigas como contracara de ese indigenismo falaz que nos han querido vender en los últimos tiempos. A continuación, con mucha eh, humildad, vamos a hablar sobre la visión geopolítica de la hispanidad, porque esto es pasado, presente y futuro. No queremos que sea simplemente una visión, digamos, pasada, sino tenemos una proyección sobre la geopolítica y hacia dónde vamos. Algo de eso esbocé en este mundo multipolar que nos encuentra, pero voy a extenderme más. Desde España viene el profesor Enrique Ravelo Barber y nos va a hablar de la conquista española como proyección de la reconquista española. La conquista de América, perdón, como proyección de la reconquista española, o sea, como continuación de esta gesta que se dio en aquel tiempo. Descansaremos un poco y después tendremos una actividad muy interesante, un llamado cine debate o cine forum sobre una película que nos hace pensar acerca de la importancia y de lo rico que fue la hispanidad, que vamos a discutir de la mano del padre Flavio Mateos sobre la película Apocalipto, donde vamos a poder tener una visión de esta película, no simplemente la proyección, sino con los comentarios adecuados. Nos vamos a ir a descansar después de este día tan intenso y al otro día, a las 8:30 de la mañana, la cita es en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, donde ya está todo previsto para la misa solemne de la Hispanidad, en la Basílica del Pilar. Terminaremos en la Basílica, nos dirigiremos al Colegio San Pablo, que queda muy cerca de la Basílica, y tomaremos un desayuno de camaradería y nos prepararemos para escuchar la conferencia de un joven profesor que viene del Uruguay, el doctor Bruno Acosta Pastore, que nos va a hablar sobre Uruguay y la hispanidad. A continuación, la doctora Andrea Greco, directora de nuestra diplomatura en hispanidad que se está cursando actualmente, nos va a hablar un poco sobre el arte en las misiones guaraníes. Tendremos un descanso para darle paso al doctor Antonio Caponeto con la conferencia de cierre, la vocación hispánica de América y de la Argentina. Por fin compartiremos un almuerzo de camaradería en el cual el profesor Jorge Flores será el maestro de ceremonia, donde contaremos con música criolla, gaitas, castañuelas, guitarras y bombos, para ponerle fin a esta jornada académica cultural, siguiendo, como les dije antes, para aquellos que lo deseen, después de este almuerzo, la visita guiada por los lugares hispánicos de la ciudad de Buenos Aires. Como verán, el programa es amplio, ambicioso y pone sobre la mesa a los mejores intelectuales en esta materia que pudimos reunir en el Río de la Plata. ¿Por qué? Porque la hispanidad lo merece y vamos a hacer honor a esto. La jornada de la hispanidad, para que ustedes sepan, tienen un costo que es el mínimo que pudimos poner para las cuestiones logísticas. La asistencia a ambas jornadas, a todos los eventos, a todas las comidas, a todos los cafés, a todas las actividades, tiene un costo de 85.000 pesos. Y la asistencia por jornada, cada uno si quiere participar un día, 50.000 pesos. Los estudiantes, jubilados, retirados, miembros de las Fuerzas Armadas y todo aquel que lo necesite, sin más que solicitarlo, tiene su beca o su media beca con la cual estamos cubriendo los costos mínimos de esta actividad. Estos son, como verán ustedes y se darán cuenta, no hay ningún tipo de actividad lucrativa en esto. Si ustedes consultan y salen a comer o algo por el estilo, se darán cuenta que esto está muy por debajo de los costos. Pero la idea nuestra, y lo digo con mucha vehemencia, nadie debe quedarse fuera de las jornadas por un tema económico. Con mucha tranquilidad y con mucha sinceridad, cualquier persona escribe a elevanargentina@gmail.com solicitando la beca o la necesidad que tenga y nosotros
vamos a hacer lo imposible para que pueda concurrir a esta jornada de la hispanidad. Bueno, esto es lo que incluye. Y extra, porque así nos pide la guía turística, es el recorrido histórico-cultural que tenemos previsto. Estamos preparando ya un documento, y publicación sobre los textos de las ponencias, vamos para que todos los que quieran tengan el texto de las ponencias de los distintos expositores. Las, las exposiciones, como yo les he recomendado a nuestros expositores, tienen que ser notas breves, imágenes, cuestión que sea ampliamente interpretada por el público, con los descansos correspondientes. Es muy importante que todos ustedes y todos los que escuchen estas conferencias o esta charla que estamos dando ahora o esta entrevista, como quieran llamarla, hagan la difusión correspondiente. Para nosotros es muy importante la concurrencia, el esfuerzo es muy grande, como ustedes se habrán imaginado, habrán visto con la cantidad de personas que hemos convocado, molestado. Por ejemplo, acá estoy mirando, Elena va a venir de San Rafael especialmente para esto. Digamos, el doctor Antonio Caponeto con sus múltiples recurrencias va a dejar su tiempo para estar con nosotros. Me parece que bien vale que todos colaboremos para que la concurrencia sea abultada. El colegio San Pablo es grande, el corazón es grande y el espacio da para todo. Y es muy importante que entusiasmemos a nuestros jóvenes, que sean los que siguen la jornada de la hispanidad en el tiempo. Como ustedes habrán visto, el conjunto de docentes, el conjunto de expositores es muy variado, de todas las edades, de todas las generaciones, de todas las profesiones. Somos varios y de distintos lugares y de distintos países este año, porque hemos sumado a Uruguay, hemos sumado a Paraguay y hemos sumado a España. Esto se va ampliando y va creciendo. Invitamos a todas aquellas empresas también que quieran auspiciar, que se pongan en contacto con nosotros, porque toda ayuda es necesaria. Y de esta manera quería yo contarles de qué se trata esta jornadas de la hispanidad, para que ustedes tengan presente y puedan hacer las preguntas que quieran, ya sea vía mail o vía chat a elevanargentina@gmail.com.ar. Gracias. Muchas gracias, mi coronel mayor, por esta explicación de las jornadas. Creo que va a quedar bien en claro aquellos que participen al finalizar las mismas, que la hispanidad no es una moda, sino que es una toma de posición, como dice, o como indica mejor el tema de este programa especial. Vamos a darle ahora la invitación, vamos a presentar al siguiente ponente de esta pequeña charlita, el doctor Antonio Caponeto, que es profesor de historia en la universidad, profesor de historia de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, perdón, y doctor en filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Durante más de 3 décadas se desempeñó como investigador científico del CONICET, en el Instituto de Ciencias Sociales primero y en el Instituto Bibliográfico Antonio Cini después, a la par que desarrollaba su tarea docente en todos los niveles de la enseñanza, tanto en institutos de gestión privada como de gestión pública, concentrando especialmente su acción formativa en establecimientos católicos, confesionales o en institutos dedicados a la vida religiosa. Se ha dedicado a escribir sobre un haz de temas que son de su habitual preocupación. En primer lugar, sobre aquellos que están ligados al ámbito educativo y a su precitada carrera docente. En segundo lugar, sobre cuestiones históricas, historiográficas e histórico-filosóficos, perdón. En tercer lugar, como católico preocupado ante la gravísima crisis que se cierne sobre la Iglesia, sobre asuntos eclesiales de actualidad. En cuarto lugar, ha realizado y realiza una tarea periodística mediante la cual lleva publicadas múltiples notas dedicadas al análisis de la realidad política en el sentido más abarcador de la palabra,
Y bueno, no vamos a nombrar cada una de las obras, porque ya creo que pasó una treintena de publicaciones sobre estos temas que estamos hablando, de su gran trayectoria como historiador principalmente, que lo encumbra en una de las personalidades más importantes del ámbito hispanoamericano. Bienvenido, doctor Antonio Caponeto, a este programa especial de la Hispanidad. Muchas gracias, Santiago. Muchísimas gracias a todos por la caridad y la hospitalidad. Muchísimas gracias. Y justamente, bueno, como decíamos, el tema de hoy es la Hispanidad, una moda o una toma de posición. Y para referirse a ese tema tan importante, tan grave para nosotros, los hispanoamericanos, le vamos a pedir al doctor Antonio Caponeto, o mejor dicho, le vamos a preguntar para que nos explique un poco, someramente, qué es lo que defendemos cuando defendemos la hispanidad. O mejor dicho, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la hispanidad, doctor? El padre Julio Membiel tiene una pequeña gran obrita que se llama Hacia la cristiandad. Y allí dice claramente que la hispanidad es una de las manifestaciones posibles de la cristiandad. Sinonimiza prácticamente hispanidad y cristiandad, haciendo la aclaración de que la hispanidad es una de las principales y capitales manifestaciones. El origen de esta afirmación lo encuentra el padre Julio en esa triple predilección que tuvo nuestro Señor Jesucristo al escoger a Pedro, a Juan y a Santiago para encomendarles misiones particulares y concretas. Podría decirse, acaso metafóricamente, que nuestro Señor tuvo tres grandes amores. A Pedro le dejó la iglesia, a Juan le dejó a su madre y a Santiago le dejó España. Y esto es propiamente el núcleo de la hispanidad. El cumplimiento del mandato evangélico, apostólico y misionero de nuestro Señor, cumplido en tierras ibéricas, bajo el patrocinio, bajo el mandato, bajo la conducción militar incluso del apóstol Santiago. Entonces la hispanidad es principalmente un espíritu, un ideal, un bien, un estilo. Es la concreción de ese id y predicad, id y bautizad, id y convertid. Y es una existencia inspirada en el Evangelio. Cuando estuvo por primera vez el Papa Juan Pablo II en tierras de España, específicamente en Covadonga, visiblemente emocionado frente a la estatua de la Virgen Santísima donde Pelayo inició la Reconquista, Juan Pablo II definió a España con las palabras que acabamos de decir: una existencia inspirada en el Evangelio. Esto sería, en síntesis, la hispanidad, que es casi lo mismo que sostuvo en celebérrima expresión don Marcelino Menéndez y Pelayo cuando calificó a la hispanidad como luz de Trento, martillo de herejes y espada de Roma. Por lo tanto, nuestra defensa y nuestra concepción de la hispanidad es una cuestión teológica más que una cuestión ideológica. Y es una cuestión mistérica más que una cuestión problemática. Una cuestión de condición y no de situación. Porque es aceptar una fe fundacional, es aceptar una fe confesional, valga la deliberada redundancia, y es aceptar una misión, un origen, un destino, una prosapia, una estirpe, un linaje. Todo esto es lo que nosotros defendemos cuando defendemos a la hispanidad. Don Ramiro de Maeztu, al quien es inevitable mencionar, tratando justamente de un tema que fue de su particular análisis, Ramiro de Maeztu dice que es la cultura al servicio de la fe.
la fe al servicio del hombre y el hombre y el imperio al servicio de Dios. Entonces nuestra defensa de la hispanidad es algo más que una cuestión geopolítica, aunque válidamente lo es. Es algo más que una cuestión geoestratégica, que es lícita. No, nuestra defensa de la hispanidad es de la España eterna, la de Recaredo, la de Pelayo, la de Moscardó y la Alcázar, la de las armaduras medievales y la de la camisa azul bordada en rojo ayer y siempre nueva, la España de los cantares de gesta y del romancero, y la del cara al sol entonado palma al cielo con el saludo marcial, la de Covadonga y la del Cid, y la del almirante Cervera, que frente a las costas de Cuba dio el último gran ejemplo de resistencia hispanista contra las fuerzas prepotentes del materialismo. Nuestra defensa, en una palabra, es una defensa de la universalidad que encarna la cristiandad cuando la cristiandad se expande. Si se me permite, yo quisiera hacer una explicación práctica, no tan teórica, de lo que es la hispanidad. Los lineamientos teóricos han sido dados por los grandes maestros. Basta volver, como mencionábamos, a don Ramiro de Maeztu o a Marcelino Menéndez y Pelayo, por citar algunos. Pero quisiera hacer una acotación práctica porque me impresionó realmente. Hace pocos días, con ocasión de los 150 años del martirio de don Gabriel García Moreno, fui invitado por un grupo de amigos, sacerdotes y laicos, a Ecuador, específicamente en Guayaquil, y concretamente en un pueblo perdido, literalmente perdido en medio del mapa, que se llama José Pablo Suárez. Este pueblito, José Pablo Suárez, es realmente un villorrio que tiene un encanto particular, pero más allá de ese encanto particular, tiene también un drama peculiar, que es el drama de la pobreza que limita con la indigencia. ¿Y por qué traigo a colación la experiencia reciente en este pueblito? Y porque José Pablo Suárez está enclavado en medio de la selva ecuatoriana, en medio de la selva guayaquileña. Y cuando vi a esos pobladores tan piadosos y tan devotos, asistiendo a la misa con el ritual tridentino, con el llamado Vetus Sordo, cuando los vi tan alborozados y tan contentos y tan orgullosos de poseer ese templo, así recordé por un lado lo que dice el Papa San Pío X, ¿no? Los verdaderos amigos del pueblo no son los novadores, sino los tradicionalistas. Pero por otro lado, no pude dejar de recordar esos versos maravillosos de Agustín de Foxá, tantas veces leído y tantas veces escuchado, y que se hacían realidad y encarnadura en esa tierra. Agustín de Foxá dice: el soneto en la selva y entre serpientes Cristo tendrá un octavo día desde hoy la creación, pues navegó la historia por un mar de imprevistos y al azar de tres velas van Fray Luis y Platón. Esa fue la experiencia que yo tuve en ese pueblito hispanoamericano, que realmente era el soneto en la selva y entre serpientes Cristo. Y es más, esos versos de Agustín de Foxá siguen, continúan, y dicen cosas que definen a la hispanidad y que se aplican a este caso concreto. Dice el conde de Foxá: dieron nombre a las cosas como el día primero, cuando Dios dijo rosa y mujer y marfil. Todo el año cristiano bautizó al derrotero, cada virgen de España tuvo su isla de añil. Por eso, no solamente es un concepto la hispanidad, que está bien que lo sea, no solamente es una toma de posición espiritual, doctrinal, moral, religiosa, sino que es una encarnadura,
es una concreción. Lo que nosotros hemos visto esos días en este pueblo guayaquileño, en este pueblo ecuatoriano, es realmente una ratificación práctica de lo que nosotros queremos defender, amar y definir cuando amamos y definimos a la hispanidad. Y esto es incanjeable, esto es innegociable, es un bien que no estamos dispuestos a negociar. Como dice también otro poeta, Manuel de Góngora, mientras España exista y rece y jure en español su credo, siempre habrá en Somosierra un franquista, un requeté en Navarra y un cadete en Toledo. Esto es lo que puedo decir para brevemente definir qué es lo que defendemos y qué es lo que amamos cuando defendemos y amamos a la hispanidad. Así es, doctor. Bueno, y ahora una cuestión más particular, pero que está implicada, que está relacionada íntimamente con la hispanidad. Queremos preguntarle, usted que es un gran conocedor de este tema, que ha conocido a los grandes maestros, ¿por qué el nacionalismo católico argentino asume la hispanidad como legado propio? Es decir, ¿por qué esta escuela doctrinaria del nacionalismo católico asume la hispanidad como legado propio? Es decir, ¿son compatibles el nacionalismo católico argentino con el hispanismo, doctor? Son compatibles y congruentes, porque el nacionalismo católico tiene un objetivo y una meta, que es el omnia instaurar en Cristo, el instaurar todo en Cristo. Y ese todo supone e implica también a la nación. La nación, palabra que viene de natus, significa el lugar en que se ha nacido. Nosotros hemos nacido en la Argentina. La Argentina es nuestra nación, entendiendo la palabra nación como semejanza con lugar de nacimiento. Ya sabemos que hay un concepto revolucionario de nación. No tenemos nada que ver con el concepto revolucionario de nación, ni tenemos nada que ver con el llamado espíritu de las naciones o derecho de las naciones. Todo esto podrá ser asumido por otras expresiones nacionalistas, pero no por el nacionalismo católico. Para el nacionalismo católico, católico es el origen, la raíz y la esencia del ser argentino. Quiere decir que conspirar contra lo católico es traicionar a la patria. Nuestra nación, lugar de nacimiento, natus, es la Argentina, pero la Argentina es obra de la hispanidad. La Argentina está dentro de Hispanoamérica, e Hispanoamérica es fundación de la hispanidad. Entonces no se entiende un recto y ordenado amor a la patria argentina, en nuestro caso, y a las patrias hispanoamericanas, no se entiende si no se remite al origen, a lo que sería la causa eficiente. La causa eficiente de nuestra nacionalidad, la causa eficiente de nuestra argentinidad, está y allí hay que buscarla en la hispanidad. Esa España que, como decía Yenta, evangelizó, descubrió, conquistó y civilizó a estas tierras en el espíritu de las dos Romas, la humana del César y la divina de Cristo. Entonces no se puede entender el nacionalismo católico sin la hispanidad, porque la argentinidad es hija de la hispanidad. Y nosotros tenemos a la hispanidad como madre, pero también, como dice Delgado, como patria originante. Es decir, la hispanidad es nuestra patria originante y la argentinidad es nuestra patria originada. No se entiende el efecto sin la causa. Eso es también brevemente lo que se podría decir entre tantísimas cosas, ¿no? Pero no quiero robarle yo tiempo a los demás expositores que tienen cosas muy importantes que decir. Bueno, y una última cuestión, porque nos hemos enterado, doctor, de que está por salir su última obra, un libro suyo dedicado a San Martín, que es presentado el Gran Capitán como un arquetipo de la hispanidad. Si nos puede adelantar algo, nos puede decir un poquito
antes de adquirir el libro. ¿De qué trata un poco esto de San Martín como arquetipo de la hispanidad? El libro es un intento de reivindicar y de rehabilitar la figura de San Martín a la luz de estos conceptos que definen a la hispanidad. Entonces se abordan principalmente 4 puntos. Cómo el hispanismo de San Martín se pone de manifiesto en su fe católica, cómo el hispanismo de San Martín se pone de manifiesto en su condición de hombre de armas, cómo se pone de manifiesto en su realismo político y cómo se pone de manifiesto en su carácter virtuoso. Son 4 aspectos, aunque hay otros más que también se abordan. Un punto acaso desconocido sea el de la actuación de San Martín peleando del lado de los vandeanos en la guerra del Rosellón, en la que tuvo un papel destacadísimo, defendiendo por España y en el nombre de España y de la hispanidad, codo a codo, a los resistentes, a los gloriosos resistentes vandeanos. Llevado por la inquietud de estudiar este tema, me topé con un trabajo muy interesante de Enrique de la Vega Viguera, que se llama José de San Martín, militar español y argentino, que es una ponencia que hizo el 17 de octubre del año 1997. Y allí, este hispanista defiende el hispanismo sanmartiniano, defiende el honor de San Martín, no admite bajo ningún punto de vista que sea considerado un felón o un traidor, cita para eso las ordenanzas generales para oficiales, en donde se define el concepto de lealtad y el concepto del honor, se lo aplica a San Martín. Y lo más interesante es que trae la cita de don José Acedo Castilla, otro hispanista, que es autor de una obra titulada La actuación política del general. Se refiere al general San Martín. Y allí don José Acedo Castilla, citando a su vez al barón de Loles, sostiene que San Martín fue un protocarlista, fue un carlista en potencia, así lo llama. Es interesante al respecto leer esta obra de Melchor Ferrer, Domingo Tejera y José Acedo Castilla, que se llama Historia del Tradicionalismo Español, publicada en Sevilla, Ediciones Trajano, en el año 1941. Obviamente estoy leyendo estos datos. En el volumen segundo hay un apartado que se llama el precarlismo. Y aquí, muy interesantemente, el autor nos habla de figuras que pueden ser consideradas como carlistas en potencia, y una de ellas es San Martín, porque eso vos lo sabés muy bien, Santiago, porque has escrito un libro muy valioso sobre el tema. San Martín era monárquico y estaba a favor de la coronación en estas tierras de Carlos María Isidro de Borbón y Parma. Maniobra que no se pudo consumar por el boicot explícito de la masonería. No digo de la masonería en sentido retórico, genérico, sino en sentido específico. 3 logias masónicas detrás del boicot a los planes sanmartinianos para coronar en estas tierras a Carlos María Isidro de Borbón y Parma. Eso es, digamos, en epítome lo que pretende contener mi libro. No sé, saldrá, me dicen, a fines de septiembre, principios de octubre. Así que bueno, muchísimas gracias por Bueno, tanta benevolencia para vamos a conmigo. tratar de adquirirlo antes de que se agote, porque seguramente que hay No, datos no se va usted. como este del autor que acaba de citar. Usted, con su vasta biblioteca y con sus incunables que tiene, bueno, No, van a ver no, seguramente no, datos no, imprescindibles no, para el investigador referidos a San no. Martín. Así que, Ningún libro mío se agota, al contrario, hay no, que no, pedir a la no, no. gente, por favor, que lo lea. Pero creo que es el primer libro dedicado exclusivamente a San Martín, ¿no, doctor? Sí, el primer libro a San Martín. Sí, sí, a San Martín en exclusiva, sí, es verdad, sí, Ha publicado sí. muchas otras obras, por ejemplo, Independencia y Nacionalismo, pero en este, o en el tema de las cuestiones de disputar la independencia, pero acá está dedicado exclusivamente a San Martín, así que recomendamos vivamente a los Sí, que están escuchando que salgan corriendo a las librerías apenas salga, porque si no se va a agotar y no sabemos no, cuándo. no es Harry Potter, ¿eh? Bueno, muy bien, doctor. Muchas gracias Gracias, por participar. gracias. Ahora vamos a presentar a
la siguiente ponente, una personalidad muy prestigiosa del ámbito también educativo y docente, la doctora Elena María Calderón de Cuervo, quien es profesora consulta de la Universidad Nacional de Cuyo, ha sido titular efectiva con dedicación exclusiva de la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad, es doctora en Letras por la Universidad Nacional de Cuyo y directora del Centro de Edición de Textos Hispanoamericanos de dicha facultad y de la misma universidad. Es actualmente la directora de Maritornes, Cuadernos de la Hispanidad, Ediciones Nueva Hispanidad, que se edita juntamente en Buenos Aires y en Ciudad de México. Muy buenas tardes, bienvenida, doctora Elena Calderón. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno. No, gracias a usted por habernos esperado, porque encima la señora, la mujer es la última en presentarnos, discúlpenos que la hayamos dejado lo último, pero con un gusto usted nos va ahora a explicar un poquito también esto que ya habló el coronel mayor Camilli sobre las jornadas, es decir, la participación un poquito que va a tener usted, adelantarnos el tema que va a tocar, y bueno, y algo que quiera también adelantarnos, o algunas cuestiones referidas también a la hispanidad. Doctora, muchas gracias. Bueno, muy bien. Agradecemos. Muchas gracias. Mientras hablaba Antonio, no me sabe decir el doctor Caponeto, porque lo tengo cerca de mi corazón, pensaba yo qué se podía aportar desde el ámbito de la literatura, de lo que nosotros llamamos la literatura hispanoamericana, y por qué la justificamos. Eso, cuando yo cursaba la materia, prácticamente no existía una literatura con una identidad que se separara, deudora sí, pero distinta de lo típicamente español. Cuando ya me puse a estudiarla, mi tiempo de escrita y de jefe de trabajos prácticos, empecé a advertir que había una serie de rasgos muy fuertes, muy marcados, que la distinguían, no la apartaban, pero la distinguían de lo que eran ya las literaturas peninsulares. Y esos rasgos son fundamentalmente tres, podríamos decir, y empiezan con la conquista y el descubrimiento de América. Podríamos decir que empiezan con las cartas de Colón. El problema de Colón está en cuanto a su documentación, que, bueno, salvo la carta del descubrimiento, que tuvieron a bien separarla y hacer una especie de vulgata en latín, no se conserva ningún otro documento autógrafo de él. Todos fueron transcriptos por Bartolomé de las Casas. Y esa transcripción, no, Consuelo Varela dice lo mismo, no podemos dudar de que sea en algún punto falluta, podríamos decir. Porque de allí, de esa actitud, hasta les diría un poco resentida de las cartas de Colón, de que no le daban lo que le habían dicho que le iban a dar, que no se lo iban a dar, o por más que lo hubieran dicho, en eso los reyes eran muy prácticos, muy sabios, se va a derivar la leyenda negra. Va a empezar a funcionar la leyenda negra, que tuvo bastante fortuna en la época de los descendientes de Colón, Fernando, y que le hizo, en parte gracias a Dios, providencialmente, a don Carlos V, establecer el principio de que no se iba a enviar ninguna armada oficial, militar, española a estos nuevos reinos. Que lo hicieran los, bueno, algunos con calidad de adelantado, el primero es Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, don Pedro de Mendoza después. Ese sí vino sostenido por el reino, que fue como la Mona, igual que a Narváez. Las dos expediciones fueron un fracaso, pero muchos podríamos llamar milicianos, algunos de hidalgos, pero que salieron del común, hidalgos, cuarterones, podríamos decir, tercios, como era el caso de Pizarro, por ejemplo, que
que vinieron armándose como podían a establecerse, porque decir conquistar es quitar gran parte de lo que realmente hacía, a establecerse en América, a fundar ciudades, a quedarse y a americanizarse, aunque suene un poco progre decir esa palabra, pero es así. Después no las han quitado. Ellos se hicieron hispanoamericanos desde el principio. Y eso se marcó en la literatura que empieza a salir desde las primeras cartas del descubrimiento, las cartas y las relaciones de la conquista, que son realmente un corpus no solamente muy abundante, sino muy lindo, muy, muy lindo. Las historias, bueno, el Inca es más renegado, podríamos decir, porque nunca le dieron lo que él buscaba, pero, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, que trata de recuperar méritos para él y para los soldados, no hace otra cosa que engrandecer la figura de Hernán Cortés. Si uno tuviera que marcar, escuchaba a Antonio hablar de San Martín, yo también soy muy sanmartiniana, como buena mendocina, nosotros festejamos el Día del Padre, el 24, porque nació en Mendoza doña Merceditas. Así que estamos siempre muy, muy afincados a la idea sanmartinista. Si hubiera una figura que uno dijera, bueno, ¿qué arquetipo militar hay en Hispanoamérica iniciando, ¿no es cierto? El modelo es Hernán Cortés. Hernán Cortés es impresionante. No es un santo, pero es un hombre impresionante, en todo sentido. Y se ve en todos los relatos, no solamente las cartas de él que van apareciendo, sino también las de los otros que van contando lo que él hacía. Eso es precioso, precioso. Bueno, y esos rasgos que nosotros veíamos, que en principio era yo la que trataba de ya les digo, distinguir y no separar, eran precisamente, primero la idea de un punto de vista, lo que en retórica llamamos el punto de vista de la enunciación, el yo de la enunciación. ¿Por qué? Porque no tengo más testigos que yo. Y como dice Amerigo Vespucci, cuando trata de ponerle una chicana a los Colón, avisando que viene, que llega primero al continente, por el lado, por supuesto, de Brasil, y dice, el que no me crea, que venga y vea, a ver si es tan guapo, de capaz de llegar a estas tierras americanas y quedarse en estas tierras americanas. Son nietos, nietitos. Bueno, esa enunciación profunda de que yo estoy acá, yo hice esto, algunas cosas un poco fuertes, sí, la conquista no fue, como decía mi papá, hecha por la Compañía de María, no podían, y además la espada y el palo sostenían la cruz. Y eso permitió que en 100 años, por dar una cifra, toda la América hispánica fuera católica, profundamente católica. Como dijo recién Antonio, y es verdad, aún en pueblitos apartados, aún hoy, con toda la zapa ideológica que se hace a través de los medios de comunicación, aún hoy no le toquen a un hispanoamericano la vida, porque para ellos es lo que hay. El otro punto que también nos daba la sensación de que se apartaba era esa necesidad de constatar, de marcar, de describir el espacio. Porque era un espacio que, si bien no era nuevo, los mismos, no tanto los conquistadores, pero sí los descubridores habían andado por todo el mundo, o sea que no se iban a sorprender de una selva tropical ni de montañas muy grandes. A Cortés le llama la atención el Popocatépetl. A mí también me llama la atención que a él le llame la atención, porque evidentemente nunca había visto un volcán. Hace una expedición para subir a ver por qué esa montaña echa humo. Y demora un tiempo, está yendo contra Moctezuma, o sea que no es un camino, no está haciendo turismo precisamente.
Y el espacio. En todas las relaciones, en todas las cartas, el espacio es de maravilla o cosa de maravilla. Hay un enamoramiento del espacio. Es más, hay una identificación del hombre con ese espacio que va a conquistar. Si uno lo traslada al Martín Fierro, para mí la obra más importante, más valiosa e inclusive más poética que se haya escrito en toda Hispanoamérica, es el Martín Fierro. Él se va definiendo, es decir, el desierto es el lugar del horror, el lugar del vacío, del salvajismo. Y bueno, pobre, y el tratar de volver a la ciudad, de volver a juntarse en las tierras propias. Lo habían golpeado bastante al pobre gaucho, o sea que era un hombre que se sentía perseguido, no tenía mucho complejo de persecución porque se defendía bastante bien, pero se sintió perseguido. Cuando yo a veces le preguntaba al Tata, el Tata es mi papá, Rubén Calderón, ¿por qué? Le digo, ¿por qué esa desaparición? Bueno, en parte la historia, pero en parte también, no el progreso, como han querido los otros poetas decir, sino hay en el gaucho una cierta, no en mi papá, que si bien era muy gaucho, no fue precisamente eso, desatención de la familia, de la vida familiar. Pero esa desatención de la vida familiar, para mí, viene del descuido, porque se lee en el Martín Fierro tranquilamente, del descuido de la vida religiosa. Y en eso me apoyo en lo que dijo Antonio I. Es muy cierto. El mismo Martín Fierro, teniendo en brazos a Cruz, agonizando, Cruz le pide que rece por ella y dice, no sé rezar, no sé rezar. ¿Y por qué no sabía rezar? ¿Por qué no sabíamos rezar? Porque uno se identifica con ese hombre. Por, yo creo, en gran medida, la expulsión de los jesuitas y la política borbónica, que no fue tan hispánica, precisamente fue más internacionalista, vieron la independencia norteamericana con cierta, quizás porque los primos borbones franceses habían colaborado, y la expulsión de los jesuitas fue un gran dolor para España, una terrible herida que no se curó y que nos arrebató un desarrollo más cristiano, que nos quitó la posibilidad de aumentar, y eso que lo teníamos muy bien calado, pero de mantener ese cristianismo. Y ese cristianismo tiene que ver, si Antonio dijo, con la patria, con la familia, porque las patrias son familias. Y al romper el valor familiar, mi papá me decía, el Tata me contaba que allá en Chivilcoy, una vez un domador que ellos tenían en las estancias, se había jugado la mujer para recuperar un caballo que había perdido, que parece que era muy bueno. Cuando mi bisabuelo Bernardo se enteró, bueno, le dio una buena, digamos, reprimenda, porque no, ¿cómo iba? De hecho, recuperó el caballo, que eso es lo más terrible. La mujer lo perdió. Bueno, el espacio, afincarse en el espacio, querer el espacio. Yo soy mendocina y para mí un espacio sin cordillera no existe. Los barrios cordilleranos han sido, y andinos, han sido mi manera de vivir, de cocinar, de cantar, de criar, de todo. Y no yo solamente, sino todas las que de alguna manera hemos mantenido nuestra raigambre criolla. Y por último, y esto sí es muy hispano, y quizás se deba también a que la categoría social, no me gusta decir clases ni nada de eso, de los españoles que fueron llegando, de hidalgos españoles, sí, no menos, pero a veces había tercios, tendía a lo lúdico. Y entonces hay en todos los relatos, por ejemplo el de Carvajal sobre la conquista del Amazonas, él dice, bueno, y al parecer eran amazonas, porque los flechaban. Ellos van por el Amazonas, es horrible la expedición del Amazonas, y de hecho Carlos V prohibió toda inclusión sobre el río de las Amazonas, porque realmente no era saludable.
está el loco Aguirre metido ahí también. Y entonces relata un poco esa historia de las amazonas. Toman prisionero a un indio sin saber en qué lengua habla, y entonces, según lo que entienden, bueno, el indio les cuenta de que las amazonas, porque ellos le preguntan sobre estas mujeres, y ellos interpretan que hay un lugar de donde están las mujeres, que también aparece el dorado, también aparecen esos lugares y bueno, pero a eso le llamo yo esa tendencia a la fabulación, que es muy propia, y al juego, y a lo lúdico, que es muy propia del varón. Las mujeres somos mucho más sensatas y jugamos menos, quizás porque la vida nos tiene mucho más cortita, con partos y con hijos, pero el hombre es lúdico, al hombre le gusta jugar, aún en las situaciones más terribles. Y eso se ve en todas las crónicas. En todas las crónicas aparece algo lúdico, que bueno, se usa para decir cuánta cosa y estos que inventan. No inventan, juegan, ven de alguna manera esta cosa grande. El mismo Colón dice en una parte, y en esta isla no vi criaturas monstruosas ninguna, ni hombres con cola. Pero nunca nos dijo que había visto criaturas monstruosas y hombres con cola. Ahora, en esta isla no los vio. Señal que para él existía. Bueno, esas serían las tres rasgos que un poco lo apartan, digamos, ya les digo, los distinguen de lo que serían las crónicas. Bueno, Lope de Ayala, ejemplo, que es un plomazo leer a Lope de Ayala. En cambio, leer a Cortés o leer a Cieza de León es realmente un gusto. Son ellos, hoy, aquí y ahora, el que va caminando por estos lugares terribles, por estos desiertos tan grandes, en contacto con estas tribus, a veces buenas, a veces malas. Hay que leer los naufragios de Álvar Núñez para darse cuenta. 9 años pasa Álvar Núñez, desnudo, tapándose con barro, bueno, en una vuelta como cura, pobre, él nunca dice que tuve, él dice, yo le pedí a Dios por esta pobre alma que tuviera piedad de ella, y al parecer se curaba. Nunca dice que las cura. Sí cuenta un asunto de la mala cosa, que puede ser perfectamente un demonio que venía, les sacudía las chozas, los daba vuelta, le arrancaba los brazos, los volvía a pegar. Es muy interesante. Y otra cosa que cuenta, ya no en los naufragios, pero sí en los comentarios, dice, yo nunca quise tomar mujer de todas las que me daban, porque no tenía cómo confesarme. No tenía cómo confesarme. Y de los dos hermanos, Andrés y Diego Dorantes, genueses los dos, llega con ellos uno de los, no me acuerdo cuál de los dos hermanos el que se enferma mal, el otro lo carga al hombro, lo carga, hace una especie de camilla que va arrastrando miles de kilómetros hasta que llega a Veracruz y logra darle Santa Sepultura. Son cosas preciosas, preciosas, que nos distinguen, porque el que las hace es él. El que las hace es él, pero es como si él sí pudiera escribir su propia historia. Y entonces todas las cosas que contaría él mismo escribiendo su propia historia. Aquí cada uno cuenta lo que vio. Y si no le creen, vayan y pregúntenle. Esa sería la razón que distinguía todos estos textos. Y que de alguna manera se proyectó hacia adelante. Es muy fuerte la identidad hispánica en Rubén Darío. De hecho, nuestro jefe de Levan citó a Rubén Darío. Es cierto, es muy cierto, esa identidad hispánica que tiene Rubén Darío. Además tiene un dolor muy fuerte, porque el pobre en cualquier momento dice vamos a ser yanquis. No sé cómo estará hoy Nicaragua, comparado con quién, como decía una tía de mi papá, pero bastante golpeada. Panamá, querido por ese canal mentiroso, esa política América para los norteamericanos, y todo para fastidiar y poder, digamos, anular Colombia, la preciosa Colombia. Y lo digo a Ana Beatriz, sí, porque Colombia ha sido Yo conocí el Dorado. Usted que habla del Dorado, lo primero que hice, el primer viaje, llévame al Dorado, se llama la isla de Guatavita, la laguna de Guatavita.
Y Ajá, todavía hay una tribu indígena que está allí. Y bueno, sí. la verdad que es maravilloso el lugar, el paisaje y todo, pero bueno, no encontré el oro, como tampoco lo encontraron los españoles, pero esa es la Laguna del Dorado. De hecho, el aeropuerto se llama el Aeropuerto Internacional Dorado, ¿no? Ahí Ah, maravilloso, sí, qué maravilloso. lindo. Bueno, espero que me inviten. Me encantaría conocer Colombia. Conozco Perú, México, pero no, Colombia no, El ni doctor que con Colombia. esto conoce Colombia, el doctor conoce. Me encantaría, me encantaría. Colombia era muy fuerte, claro, en limpieza, todo. Bueno, no sé qué más decir. Pero qué interesante agradecerle, doctora, todo lo que nos está diciendo, porque en breve síntesis nos muestra el talante de lo que era el espíritu, ¿no? Estos hombres que tenían en espíritu aventurero, pero por un ideal alto, un norte al cual hay que seguir, que era justamente esto que usted decía hace un rato, que en 100 años ya América toda era católica. Entonces uno Sí, dice, ¿cómo puede ser el espíritu y cómo a uno le da tanta bronca, decirlo así, de que sí, la sí, leyenda negra haya tirado abajo todo esto que hizo que España literalmente se desangrara y todo ese oro que dicen que se robó fue justamente para evangelizar. Todo ese oro motorizó y llevó, y no le alcanzaba más la plata, uno lee la cuenta de Carlos V, y bueno, lo hacían todo para llevar, evangelizar y llevar justamente cumplir el mandato y el testamento que les había dado la reina Isabel la Católica, ¿no? Ese sí. espíritu que después, como usted dice, con los Borbones empezó a disiparse y empezó a perder esa esencia, y bueno, y así estamos. Bueno, agradecerle, doctora, y seguramente los que participen de la, esta jornada de la hispanidad vamos a aprender muchísimo, así que los invitamos encarecidamente a todos a que, bueno, que se sumen y que, como dijo el coronel mayor Ramiri, inclusive aquellos que no puedan participar porque pueden pedir una beca, por supuesto, si es que no están en condiciones, pero ofertar también para darle una mano al instituto porque es muy importante toda esta organización, que ya va a ser la segunda vez que se realizan las jornadas. Así que bueno, agradecerles y decirles entonces nuevamente, o repetir el tema, que era la hispanidad, una moda o una toma de posición. Nosotros tomamos la posición en defensa de la hispanidad y aquellos que, o la leyenda negra o la moda, que no vamos a hablar ahora porque no tenemos tiempo, estos personeros que toman o hablan de la hispanidad lisonjeramente y sin fundamento, sin formación, justamente porque son católicos y no son hispánicos. Entonces, pero lo dejamos para otro programa, este tema de los que atacan a la hispanidad. Mi coronel mayor, muchas gracias, doctora Calderón, muchas No, gracias a ustedes y nos veremos en octubre. Si Dios quiere. gracias. Mucho Gracias, Elena. Ahora a leer las Muchas crónicas de gracias. vuelta, voy a volver a leer a Bernal y Castillo, Díaz del Castillo. Sí, son Qué muy maravilloso. simpáticos. Los esperamos en octubre para que vean un poco el talante de estas jornadas. Tienen hoy una muestra con estos expositores. Esto es una pequeña muestra gratis. Sí, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Vamos Gracias, a dar Adiós. Antonio. Muchas Gracias. gracias. Gracias, un Santiago. pequeño Un gusto aviso. enorme verlo. Un fuerte Nuestro abrazo. maestro, que me inspiró para Muchas gracias. la Saludos. historia, sacó un libro, nosotros hemos sacado también un libro que representa también el espíritu desde el punto de vista político cristiano, ¿no? Cuando el poder de Dios, grandes reyes, gobernantes, caudillos, arquetipos católicos ejemplares. Fíjense acá a la cabeza, la parte superior, la reina Isabel, Carlos V, Felipe II, nuestro don Juan Manuel de Rosas, Gabriel Sí, García Moreno y el generalísimo, que está prohibido decir generalísimo en España y tanta cosa más, Francisco Franco, ¿no? Que llevaron también el Evangelio y hicieron que se ensanchara esta cristiandad que hoy ya no existe y ojalá que el cristianismo resista un poquito tiempo más, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos los invitados en esta tarde que fue una velada extraordinaria. Les agradecemos muchísimo y bueno, muchas gracias a todos. próximo Gracias. Un programa. abrazo grande. Gracias.